Y otro de los colaboradores, amigos que respetamos y que admiramos es el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, a quien me da mucho gusto saludar vía Skype. Profe, ¿cómo andas? Un abrazo a la distancia. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes un abrazo a toda la audiencia de Sin Censura y también a todo el equipo de Sin Censura que hace posible este enlace, Vicente. Oye, profe, pues vamos a entrarle a lo que te truje, chencha, porque fíjate que estaba viendo que en un voto en la ONU, México se abstiene, eh, pero Argentina vota en contra de los intereses de Venezuela. Hay un distanciamiento entre Argentina y Venezuela, a pesar de que el gobierno hoy de Argentina es tirándole a la izquierda. ¿Y qué implicaciones tendría para la región si hay este distanciamiento? ¿Tú cómo ves esto que planteo? Pues mira, me parece que estás en lo cierto, muy acertado el comentario, la observación. México se abstiene en un voto que se da en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en torno a refrendar si lo que se dijo en el informe Bachelet, así se le conoce al informe que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo en 2019 para el caso de Venezuela, en donde como resultado se estima que en Venezuela se violan los derechos humanos, pero peor aún, Vicente, sirve de base para informes posteriores también de Naciones Unidas para decir que el gobierno de Venezuela es un gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que, ojo, no son igual que los crímenes de genocidio y que tampoco son crímenes de guerra, ni mucho menos. Y lo digo esto porque hay mucha confusión entre las personas que, como la Corte Penal Internacional de La Haya justamente crea estos conceptos o los persigue, los está facultada para conocer de ellos y castigarlos para funcionarios de alto nivel de un estado, la gente piensa que son lo mismo. Entonces, los crímenes, en este caso, el informe Bachelet sirve de base para informes posteriores de Naciones Unidas, en donde se sostiene pues que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y el caso es que en 2019, el entonces candidato Alberto Fernández, consciente pues de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluso su esposo Kirchner, apoyaron entre 2007 y 2015 al régimen chavista, al régimen de Maduro. En 2019, pues tú sabes que ya pasaron 4 años que llegó Macri de derecha, Macri que reconoció al Grupo de Lima, Macri que reconoció a Juan Guaidó, que incluso permitió la entrada de 400 venezolanos para que formaran la representación del gobierno de Juan Guaidó. Tenía sentido porque Macri es pues empresario también de la derecha argentina, pero con la llegada de Alberto Fernández, se creía que Alberto Fernández iba a apoyar incondicionalmente a Nicolás Maduro. Sin embargo, la sorpresa fue que Fernández pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Solá, que revisara este informe, y a la deducción que llegaron es a que pues iban a votar a favor este informe para pedir al gobierno de Nicolás Maduro que no violara los derechos humanos de los venezolanos. El problema aquí es, Vicente, que hay una división muy importante, incluso al interior de Argentina, entre las izquierdas de Argentina, la izquierda peronista, la izquierda kirchnerista y la izquierda que está encabezando el mismo presidente actual, porque se percibe en esta decisión, hablando de las implicaciones, Vicente, se percibe en esta decisión la necesidad de Argentina, de la Argentina de Alberto Fernández, de estar en buenos términos con Washington. ¿Por qué? Porque tú sabes que Washington tiene mucha incidencia sobre lo que se decida en el Fondo Monetario Internacional, y Argentina históricamente ha sido uno de los alumnos predilectos y además pues que han fracasado siguiendo las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional en este momento va a jugar un papel muy importante de dos maneras en Argentina: en la renegociación de la deuda pública gigantesca que tiene Argentina, y también en facilitarle fondos a la Argentina para que pueda hacerle frente a esa deuda sin que sufra en el presupuesto para seguir ejerciendo sus políticas públicas. Dicho de otra manera, querido Vicente, me parece que Alberto Fernández, presidente de Argentina, se fue por la sencilla, por la fácil, buscando gobernabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que
Venezuela, Estados Unidos ha convertido a Venezuela en una perita a la que cualquiera le puede pegar para quedar bien, para congraciarse con su población al interior del país, pero también con Washington. En ese sentido, se va por la fácil porque dice, bueno, si parte de la razón por la cual Washington me pudiera afectar en el Fondo Monetario Internacional es mi cercanía a Venezuela, porque algo que sí hizo mucho Argentina, ya en este año con Alberto Fernández, es condenar el bloqueo al que tienen y el castigo financiero al que tiene sometido Estados Unidos a Venezuela. Eso sí lo ha hecho de manera reiterada. Critica mucho la injerencia de las potencias occidentales en el proceso político interno de Venezuela, pero pues votando a favor del informe Bachelet es como decir, sí, Venezuela sí está violando los derechos humanos de los venezolanos y sí se cometen crímenes de lesa humanidad. ¿Y esto qué significa? Que aumenta el aislamiento más de Nicolás Maduro en la región, porque 22 de 25 países reconocieron esto, querido Vicente, y esto se traduce en que en algún momento cuando Nicolás Maduro deje la presidencia de Venezuela, que pues lo va a hacer en cuanto termine este sexenio, por ahí del 2024, prácticamente Nicolás Maduro podría terminar o en una corte federal en Nueva York o podría terminar en La Haya, pues en manos de la Corte Penal Internacional. Por eso para Nicolás Maduro era muy importante ir aflojando, digamos, este tema, irlo desvaneciendo, pero bueno, con este posicionamiento, un país importante en Sudamérica como es Argentina le pone más candela y pues hace que se distancien las izquierdas latinoamericanas en el cono sur, Vicente. Oye, profe, en Estados Unidos hubo debate entre candidatos a la vicepresidenta Kamala Harris y Mike Pence, y me acordé mucho de la oposición pedorra de México porque se volvió tendencia una mosca. No estoy bromeando. Una mosca que se le para en el cabello canoso que tiene Mike Pence. Y otra cosa que me pareció el colmo. Pasó el debate entre los presidenciables, pasó el debate entre los vicepresidenciables y nadie habla de inmigración. El tema migratorio como si no existiera, mi querido profesor. Bueno, Vicente, pues no tienes por ahí la risa de Rafa Herrera, porque en este momento a ver, la risa de Rafa Herrera me representa, Vicente. A ver. Al cliente lo que pida, profe. Es que, híjole, es increíble, Vicente, el grado de superficialidad es increíble, el grado de irresponsabilidad de la oposición pedorra en México, que pudiendo hablar, pudiendo hacer análisis serios, yo antes creía que eran demasiado sofisticados y demasiado inteligentes y que tenían demasiado humor negro, Vicente, y que lo hacían solamente por maldad, por mantener idiotizada a la gente, al pueblo de a pie, pero ahora me doy cuenta que no, que ese es el nivel que andan manejando cuando se ponen serios. Entonces imagínate si en lugar de analizar el fondo del meollo, el fondo del debate entre los candidatos a vicepresidentes, les importa más y lo hacen tendencia, lo vuelven trending topic, la mosca que se le paró al vicepresidente actual, Mike Pence, eso te habla de por qué están como están en la política mexicana, ¿no? Con el desprestigio que tienen. Pues mira, efectivamente, como lo pudimos ver también incluso en el debate presidencial, no pinta el tema migratorio y no pinta mucho México hasta ahora. Incluso pues Joe Biden, ahorita regreso al debate vicepresidencial, pero incluso Joe Biden, lejos de reconocer que México es el aliado clave de Estados Unidos en Latinoamérica, dijo que Colombia era su keystone, ¿no? Su piedra angular, el aliado de Estados Unidos indispensable en Latinoamérica, y esto te habla, pues ciertamente, del desconocimiento, primero de este señor, de Joe Biden, y segundo también el desinterés que se históricamente que se lleva a cabo en estos debates de Latinoamérica. Es decir, que para los estadounidenses, pues all politics is domestic, que significa toda la política es local, y por eso es justamente que cuando hablan dos o tres cositas del exterior, caen en las áreas comunes. En cuanto al
al debate entre el candidato a vicepresidente, Vicente, me llama mucho la atención que en ese contexto, antes de entrarle a eso, se habló de este comentario que hizo Nancy Pelosi, la digamos, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, al decir que van a tratar con mucha seriedad el tema de la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos o la enmienda 25. ¿De qué habla esta enmienda, Vicente? Habla justamente sobre la sucesión del presidente de los Estados Unidos y establece los procedimientos que han de seguirse para que se ocupe el cargo de vicepresidente en caso de que el presidente fallezca, padezca de sus facultades mentales o esté inhabilitado. Y esta enmienda constitucional reemplazó a un texto pues que era muy ambiguo del artículo 2 en la sección 1 y la cláusula 6, en la cual no se establecía ni se decía nada acerca de cómo el vicepresidente pudiera sustituir al presidente, o si iba a ser nada más presidente interino, o si cualquier cosa. Entonces, esta enmienda 25, a raíz de los problemas de salud que llegó a tener el presidente Eisenhower cuando gobernó Estados Unidos entre 1953 y 1971, termina por dar claridad. ¿Y por qué es importante que se haya, y por qué no es casual además? Porque los dos candidatos a vicepresidentes tienen serias posibilidades de que en algún momento puedan subir a ser presidentes. En el caso de Mike Pence, pues ya lo vimos, si a Donald Trump se le llegaba a complicar el COVID-19, y además la gente no lo sabe, pero el COVID-19 sigue permanentemente, aunque se sale del cuerpo y después de cierto tiempo deja de ser contagioso, deja muy dañados los órganos del cuerpo. Y en algún momento te vuelves a contagiar de COVID-19 cuando sí fuiste sintomático, pudiera ser letal en un segundo momento. Entonces, suponiendo, Vicente, que Donald Trump sale avante de su problema de coronavirus que tiene actualmente, se reelige como presidente y toma posesión de la presidencia, si en algún momento se volviera a contagiar, pudiera ser bastante letal. Y esto le da serias posibilidades a Mike Pence de poder ascender a la presidencia por esa vía. Por otro lado, en el caso de Kamala Harris, pues no está de más recordar que Joe Biden va a cumplir ya 78 años de edad, que sería el candidato más anciano en la historia de Estados Unidos en postular por el puesto de presidente. Ya lo había sido antes Ronald Reagan y después Donald Trump y ahora Joe Biden. O sea, parece que en Estados Unidos la tendencia es la longevidad en la política estadounidense. Y bueno, se vuelve muy relevante, por eso fue tan relevante y muchos dijeron que el debate entre vicepresidentes era digamos, el debate de la historia o el más importante de los debates que ha habido en la historia de los vicepresidentes, porque realmente estamos en un punto en el que estos vicepresidentes pudieran suceder a los presidentes que están en funciones. Pues qué interesante todo esto que nos estás mencionando, profe. Oye, nada más para cerrar, ayer te llamó mucho la atención lo que soltó Jesús Lemus, que tendría un impacto la elección o la reelección, dependiendo de lo que ocurra en Estados Unidos, con los temas de García Luna, Calderón y esta. Me llamó la atención que te llamara la atención, profe. Sí, querido Vicente, mira, lo que pasa es que en México se crea la falsa especulación de que si llega Donald Trump al poder, Donald Trump va a meter a la cárcel a García Luna y va a ir por Felipe Calderón, como si eso fuera facultad de Trump. Me llama mucho la atención que la gente crea que si Joe Biden llega a ser presidente, casi automáticamente liberaría a García Luna o le darían una sentencia mínima y que además pues dejaría libre a Felipe Calderón y que prácticamente le iría pésimo a México. Esto, Vicente, es especulación y es muy absurdo, porque bueno, tú sabes que el sistema, digamos, político estadounidense está configurado para que haya una autonomía de poderes, ¿no? El poder judicial es muy autónomo del poder ejecutivo. Si bien es cierto, Vicente, que de inicio el presidente de los Estados Unidos tiene facultad para nominar a los jueces, tanto a los ministros en el Tribunal Supremo de Justicia y también a jueces menores. De hecho, Donald Trump, va a ser uno de sus legados más importantes, Vicente, ya que tocamos el tema. Si Donald Trump no se reelige, o si Donald Trump sí se reelige, Trump va a pasar a la historia como el que le cambió la cara al poder judicial en Estados Unidos, porque casualmente, circunstancialmente,
se le fueron muriendo jueces, le cayó la oportunidad en sus manos. Esto sí está facultado el presidente para poder nominar, y además tuvo la suerte de tener mayoría de su partido en el Senado, que es el que se encarga de aprobar la nominación que hace el presidente. Pero Vicente, los jueces son vitalicios, es decir, así sean jueces menores o sean ministros del Tribunal Supremo de Justicia, son vitalicios estos cargos justamente para que ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo tengan injerencia sobre sus decisiones. Entonces, pensar que el presidente de Estados Unidos tiene la misma fuerza que la que tiene un presidente mexicano acerca de los otros poderes, pues es un absurdo. Por lo tanto, cuando pensamos en el tema de García Luna, de que a pesar de que tienen 189,000 hojas de evidencias de que el tipo era un delincuente desde el año 2001 con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, y que estuvo traficando droga y muchas otras cosas, ya ves que lo imputaron de 5 delitos. Sí. Bueno, en ese contexto, él se tenía que declarar inocente sí o sí por 2 razones, porque si se declaraba culpable, entonces el siguiente paso es nada más la condena. Pero si el tipo tiene ganas de negociar y tiene ganas de echar de cabeza a Felipe Calderón o a otros por el mismo diseño del mismo juicio, de cómo va a ser el juicio, entonces tiene que declararse no culpable para que se agoten todas las instancias, y en una de esas instancias que se agotan, él puede decir, bueno, me declaro culpable y entonces quiero ser testigo protegido para poder declarar y para que se pueda llegar a alguien más alto que yo. Entonces, por eso a esto me refiero, no es que quiera ganar tiempo para ver si llega Biden porque Biden lo va a salvar, esto es un absurdo. Entonces, para que la gente deje de creer especulaciones, pues una leidita de cómo opera el sistema judicial en Estados Unidos no nos caería mal. Es por esto, Vicente, más allá de la intención de polemizar, es pues ponernos serios en el análisis para que podamos aprender todos, ¿no? Tener herramientas y elevar el nivel de análisis en las redes sociales, que es nuestro lema, querido Vicente. Así es. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te siga apoyando, profe? Claro que sí, querido Vicente. Amigos, amigas, pues los invito al canal de Tu Profe de RI, sesiones gratuitas de relaciones internacionales, en donde además les ponemos una lectura gratuita en formato PDF en la descripción de cada video, para que ustedes complementen la lectura con la exposición oral que noche a noche llevamos a cabo en el canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y todos son más que bienvenidos. Profe, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias, querido Vicente, un abrazo fuerte a todo el equipo de Sin Censura y feliz fin de semana. Igualmente.